con Gustavo Alegret. Nicolás Maduro tomó posesión de su segundo mandato en Venezuela, a pesar del rechazo internacional. ¿Con esto gana fuerza el régimen? ¿Tiene razón Bolsonaro al querer frenar a quienes ocupan las tierras improductivas en Brasil? Debido al cierre del gobierno, los trabajadores públicos han tenido que recurrir al GoFundMe para recibir dinero. Y la dura política migratoria de Europa genera cada vez más personas varadas en el mar Mediterráneo. ¿Cómo solucionar la crisis? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Mesa de trabajo este viernes con nuestros, disculpen, periodistas que ya nos acompañan en los estudios en Washington para conversar sobre las cuestiones de la actualidad. Unos comentarios que hoy escucharemos de José López Zamorano, es periodista mexicano, trabaja aquí en la capital estadounidense. Pepe, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y con Enrique Gómez Batista, periodista del periódico O Globo de Brasil, también corresponsal en Washington. Enrique, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo estás? ¿Estuviste ayer en la OEA siguiendo esa sesión sobre Venezuela? Sí, estaba allá ayer. Fue una sesión muy interesante, diferente de las que normalmente siempre acompañamos en la OEA. Fue muy rápida, muy sencilla, fue una cosa diferente ayer. Y además me comentaban por la tarde-noche que llamó mucho la atención el momento en el que votó Haití. Exactamente. No se esperaba el voto de Haití. ¿Qué pasó? Porque, bueno, tenemos que entender un poco la situación. Los países del Caribe siempre fueron una fortaleza para Maduro. Maduro, por muchos años, vendió petróleo de Venezuela para esos países de manera a crear relaciones especiales. Casi todos los países del Caribe tienen todavía deudas con Petrocaribe, esta empresa de Venezuela que vendía petróleo a esos países. Y esos países por eso tenían una relación especial con el régimen de Chávez y ahora de Maduro. Y por eso siempre eran fieles y con eso Maduro y la Venezuela conseguía impedir votos contrarios o resoluciones contrarias a Caracas en la organización continental. Pero lo que vimos ayer, estamos viendo hace más o menos un año, día a día, países del Caribe empezando a cambiar de posición, no ser más a favor de Maduro, pensar a ser más neutros. Ahora hemos visto un cambio muy radical que fue el voto de Jamaica, pero principalmente de Haití. ¿Por qué? Porque Haití es uno de los países más pobres, el país más pobre de la región, tiene $2.000 millones de deudas con Venezuela. O sea, Venezuela puede ahora intentar hacer presión para recibir este dinero y mismo así votó contra Maduro. Esto fue después que Haití votó, muchos conmemoraron en la OEA, porque eso muestra un cambio de que, a pesar de toda la presión que hay de Caracas, de todas las relaciones históricas entre los dos países, Haití no cerró los ojos para lo que está pasando ahora en Venezuela. Pepe. Sí, definitivamente, pues esto muestra, ¿no?, de alguna manera las divisiones que ha generado al interior del hemisferio el desenlace de estas elecciones. De alguna manera era esperado, ya vimos que hay un rompimiento virtual de relaciones por parte de Paraguay. La OEA simplemente es un reflejo justamente de las posiciones de los gobiernos, no es un organismo autónomo, y ahí quedaron de manifiesto básicamente cuáles son estas posiciones. Y también simbólicamente queda muy claro, por ejemplo, cuáles fueron los gobiernos que acudieron a la toma de posesión, cuáles enviaron a presidentes, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, México solo envió a su encargado de negocios, a pesar de que el presidente Maduro había estado en la toma de posesión el 1 de diciembre, en el cambio de gobierno. Pues, claramente lo que estamos viendo aquí es que el hemisferio ve con preocupación lo que está ocurriendo en Venezuela. Si bien no hay un consenso general, por supuesto, en la región, el hecho de que el Grupo de Lima, salvo México, esté buscando lanzar esta ofensiva diplomática y que México haya de alguna manera puesto sus buenos oficios para buscar facilitar algún camino al diálogo, muestra que la situación todavía está muy fluida. Sin embargo, obviamente hay preocupación de lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay quienes son muy críticos con el papel, el rol que puede jugar la Organización de Estados Americanos, lo tildan de simbólico y de simplemente un espacio de diálogo, pero que no puede ir más allá, que no va a ir más allá. ¿Coincidís? Pero, más o menos, en este caso hay una diferencia. Primero, es verdad que para Venezuela no es bueno estar aislada, tanto que Venezuela siempre peleó mucho por las posiciones de OEA, para ellos es algo importante, y esa resolución aprobada ayer tiene 8 puntos. Por ejemplo, pide que Venezuela acepte ayuda humanitaria, pero hay 2 puntos muy especiales. Esta resolución, al no reconocer el nuevo gobierno de Maduro,
pide que los países creen lo que puede hacer, sanciones políticas, económicas, financieras, o sea, quería un paso allá. Este documento es un instrumento para que los países puedan crear sanciones y eso sí puede afectar mucho a Venezuela. Y más que eso, lo último punto de esta resolución pide que la OEA envíe este caso para la ONU. Con eso, este tema puede ser debatido y votado en la Comisión de Seguridad de la ONU. Eso sí sería un otro paso, llevar esta crisis para un otro nivel. Más países podrían interesarse por el tema. Para entender bien, lo que estás diciendo es que la resolución votada ayer le piden los países que el secretario general la eleve a la Organización de Naciones Unidas. Exactamente. El último punto pide para que el secretario general eleve inmediatamente el tema a la ONU. O sea, con eso puede empezar una otra resolución, un debate muy importante que podría ser todavía más complicado para Venezuela. Hemos visto que sí, es un poco de política. A veces las personas critican mucho a la OEA por no tener tanta efectividad de imponer sanciones o de crear condiciones, pero es el ambiente de diálogo. Y hemos visto algunos cambios interesantes, o sea, no solamente de Haití, Ecuador votó en contra Caracas y, por otro lado, en otra manera, Uruguay se abstuvo y también México. Uruguay es un poco histórico, hace un tiempo estaba ya no se comprometiendo tanto con los votos contra Caracas, pero México ya reflete los cambios del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que está proponiendo tenerse más neutro sobre temas internos de los países, y el discurso de la embajadora en la OEA ayer fue muy fuerte, diciendo que no es que México no quiere envolverse en la situación de Venezuela, pero que cree más en el diálogo, en tener puentes, en crear condiciones de conversación, que no defiende la posición como Paraguay, que simplemente cerró embajada y relaciones diplomáticas con Caracas. Sí, bueno, todos hemos hecho observaciones críticas de la OEA, especialmente los que llevamos mucho tiempo en México, en Washington, porque eventualmente creemos o que no actúa con la suficiente celeridad, o como dice Enrique, o no tiene los suficientes dientes, ¿no? Pero tenemos que entender básicamente cuáles son las limitaciones de la OEA. La OEA no puede estar por encima de las voluntades de sus propios gobiernos, y de alguna manera lo que haga o no haga, los términos en los que lo haga, la profundidad con la que quiera intervenir, está limitada por esa realidad. Mencionó el dato importante: México y Uruguay se abstuvieron, y creo que la posición de México no es sorpresiva, porque desde la campaña presidencial el presidente, entonces candidato López Obrador, había dejado en claro que México iba a retomar este espíritu de la filosofía de la doctrina Estrada, que es de la autodeterminación, no intervención de los pueblos, de no entrometerse en asuntos internos, y sin embargo obviamente también está ofreciendo sus buenos oficios para contribuir de una manera constructiva a un eventual diálogo para que se resuelva la situación. Vamos a hacer una pausa. Hay un comentario que creo siempre pertinente recordar, y es la Organización de Estados Americanos tiene un país, un voto, y pesa tanto Bahamas como Argentina o como Brasil. Si vemos la lista de países que aprobaron esa resolución y las ponemos en comparativa, en perspectiva con el número de población, se puede concluir sin lugar a dudas que una mayoría de latinoamericanos votó en contra del gobierno de Nicolás Maduro y el reconocimiento de Caracas. Lo digo porque a veces vemos las cifras, Enrique, que 19 va de un voto, Caracas tiene 8 votos a favor, y cuando vemos quién vota y lo que representan en cuanto a población, en cuanto a aporte económico, en cuanto a peso, uno se da cuenta que el peso es bien pequeño. Sí, pero quien votó mucho, los más grandes, los más poblados países que votaron a favor de Caracas fueron Bolivia y Nicaragua, pero el cambio de México, que ahora pasó de ser en contra de Caracas para se abstuvier, fue un cambio radical. Estamos hablando del tercer país más poblado de todo el continente, el segundo de Latinoamérica. Esto sí cambia un poco. Y esto es un poco lo que muchos expertos dicen que tendría que ser un cambio tal vez en la OEA, para llevar en cuenta la población en los votos. Más o menos como pasa en la Unión Europea, ¿no? O sea, en la Unión Europea los votos tienen que impactar, significar cuánto de la población equivalen, o sea, eso podría ser importante, pero hemos visto que consiguió la mayoría de cualquier manera. El voto, la resolución contra el reconocimiento del gobierno de Maduro fue por tanto mayoría de países, 19, como también por la mayoría de población. Si sumamos todos, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá, todos los países con mucho más población votaron
en contra Caracas. Primera pausa en nuestro club de prensa de hoy. Enseguida volvemos y le vamos a dar la bienvenida a nuestra mesa de trabajo a José Miguel Vivanco, el director de Human Rights para las Américas, que ya nos va a acompañar a la vuelta de estos comerciales. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Seguimos en nuestra mesa de trabajo en este club de prensa de esta mañana de viernes y le damos la bienvenida a José Miguel Vivanco, el director para las Américas de la organización Human Rights Watch. Hablábamos antes de, señor Vivanco, lo que pasó ayer en la OEA. No sé si quiere aportar algún punto porque me gustaría que hoy nos refiriéramos a lo que va a suceder, que es lo mismo de ayer, pero con otra situación, la de Nicaragua, sobre Venezuela. A mí me parece que el pronunciamiento en la OEA mayoritario de 19 países que deciden rechazar al gobierno de facto de Maduro es muy significativo, es muy importante. Esto no es solo en el ámbito de la OEA, también hay países de la Unión Europea que han manifestado su mismo propósito, la misma línea de trabajo, en el sentido de rechazar, desconocer la legitimidad de origen del nuevo gobierno de Nicolás Maduro. Y mi opinión, le va a ser muy difícil a Nicolás Maduro, con los niveles de impopularidad interna, con la crisis humanitaria que es espantosa, con el descrédito internacional que existe contra este régimen de facto que él dirige en este instante, gobernar próximos 6 años en Venezuela. Vamos a hablar de Nicaragua. La sesión del Consejo Permanente va a comenzar en breve, en unos 15 minutos, y se espera que el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Pablo Grau, presente el último informe y a partir de allí se habrá un periodo de intervención de los países. Enrique, ayer vimos un ambiente muy claro de bloques consolidados, con esta vez sorpresa, como comentábamos antes, de Haití. ¿Qué tenemos que esperar hoy en la cuestión de Nicaragua? Yo creo que los países aprendieron una lección muy fuerte con Venezuela, que no se puede tardar, no se puede esperar que la crisis empeore. La crisis en Nicaragua ya está muy fea, ya es una situación muy compleja, pero yo creo que los países no pueden tener dos pesos y dos medidas. Tienen que actuar tan fuerte con Nicaragua como fueron ayer con Venezuela. La situación en Nicaragua es aún tal vez más preocupante porque hemos visto, si fue más rápido, la peor de las situaciones, la persecución contra los opositores, los manifestantes, fue muy rápida, fue muy fuerte. Y la diferencia, yo creo que Nicaragua, por ser un país más pequeño, que no tiene tanto petróleo, es más susceptible, más sensible a la presión internacional. Yo creo que ahí sí, OEA y los países de la región pueden tener una acción más fuerte y más efectiva para intentar cambiar, impactar en la vida de las personas, ¿no? Claramente va a tener el apoyo de Venezuela. Ayer le vimos, por sorpresa, porque no se había anunciado su viaje de Nicaragua a Caracas, le vimos en la juramentación de Maduro. Pepe. Sí, bueno, evidentemente hablábamos en el bloque anterior sobre el tema de qué puede hacer la OEA, ¿no? Y siempre hacemos observaciones críticas y no lo hace con suficiente celeridad, etcétera. Creo que es un momento muy importante. Sí, si lo hace porque lo hace y si no lo hace porque no lo hace. Siempre recibe el palo, en el caso ¿no? de Nicaragua estamos hablando de que son 325 muertos. Estamos hablando de una crisis económica combinada con la crisis política que ha derivado en despidos de más de 400,000 personas, de las cuales más de 130,000 parece que todavía no tienen empleo. Este éxodo de migrantes, ¿no? O sea, en ese sentido, yo creo que el hecho mismo de que la OEA retome el tema la coloca en un radar de prioridad que se merece en su justa dimensión, y obviamente ojalá se puedan hacer buenos oficios para que algo ocurra. Obviamente no podemos tampoco esperar que la OEA va a poder resolver la situación, pero el hecho de que la ponga en un nivel de prioridad como uno de los focos rojos de lo que está ocurriendo en la región me parece muy importante. Sí, hay que poner la cifra en perspectiva. No tengo los datos exactos, a lo mejor José Miguel me puedes ayudar, pero has mencionado ahora la cifra más conservadora de muertes en Nicaragua, 325. Hay organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua que habla de más de 500. La cifra de 325 es extremadamente alta. Tengamos en cuenta
y aquí te pido la ayuda, que en los hechos de febrero de Venezuela, del 14 de febrero, murieron alrededor de unas 100 personas. Y eso provocó la reacción beligerante, por decirlo así, del chavismo y del madurismo en contra de la oposición. 100, y fue un desastre. Así es. En Nicaragua, Claro. en menos de un año, 325, la cifra más baja. No. Las cifras de Nicaragua en un par de meses, abril, mayo, junio, la represión brutal de la policía y los parapoliciales que actúan con cobijados y con la protección policial es de una brutalidad extrema, absolutamente extrema. Yo pocas veces he visto una cosa así, a plena luz del día, persiguiendo a la gente, matándola a quemarropa. Hay fotografías, hay testimonios, hay documentación, eso no está en discusión. Y hay muchos prisioneros, hay más de 600 personas en las prisiones de Nicaragua, un porcentaje importante son prisioneros políticos. El abuso, la brutalidad de Ortega y Murillo ha sido extrema. Ahora, yo soy relativamente escéptico de la OEA, porque sin perjuicio que Nicaragua no tiene el músculo económico que tuvo Venezuela para resistir la presión internacional, para evadir más bien la presión internacional. Nicaragua es un país muy pequeño, pobre, dependiente, pero yo soy escéptico por el factor México. El factor México incide enormemente en este proceso y Andrés Manuel López Obrador ya ha dejado suficientemente claro que el tema de los derechos humanos para él le preocupa menos. Al contrario, el tema de derechos humanos está subordinado al respeto de la soberanía. De hecho, México envió un representante ayer a la inauguración de Maduro. Un encargado de negocios. Alguien estuvo representando a México, así como fue Ortega y fue Evo Morales y Díaz Canel de Cuba. Alguien fue allí a representar, y el presidente de El Salvador, por cierto, alguien representó a México. Yo creo que México, lamentablemente... El Salvador, que por cierto preside el Consejo Permanente, está de turno. Y fíjate que yo creo que México está haciendo unos retrocesos muy serios, muy graves en política exterior, y eso lo vamos a ver reflejado en el tema de Nicaragua. Por lo tanto, el camino, a mi juicio, en el caso de Nicaragua, es la aplicación de la NICA Act, o la ley de Nicaragua, que ha sido aprobada por el Congreso, que tiene apoyo de republicanos y demócratas, para sancionar a los mafiosos de ese régimen que están involucrados en corrupción y en violaciones a derechos humanos. Y ha dimitido en las últimas horas un miembro de la Corte Suprema de Nicaragua, con críticas, fuertes críticas por, dice este magistrado, el gobierno de Ortega Murillo, a imponer un régimen de terror y de miedo en la sociedad nicaragüense. Sí, pero en Nicaragua creo que hay un espacio más grande de trabajo por dos motivos. Hay todavía un grupo de empresarios que siempre estuvo con Ortega, pero ahora empieza a tener un poco de debate, de una posibilidad de tener un cambio, y la Iglesia Católica, que es muy fuerte, muy importante en Nicaragua, puede ser un camino para intentar cambiar la situación. Pero, insisto, para Nicaragua la situación tiene que ser fuerte y emergente. No se puede esperar que se quiere una crisis humanitaria tan grande como está en Venezuela. Los países de la región, incluso los países sudamericanos, que a veces se preocupan mucho con Venezuela, tienen que tener el mismo nivel de preocupación con Nicaragua. Pepe. Sí, bueno, escucho los comentarios que hizo José Miguel, entiendo su posición. Yo no hablo a título oficial de absolutamente nada, es mi opinión absolutamente personal. Ya sabíamos que el presidente López Obrador se iba a dedicar a revivir la doctrina Estrada, esto de la no autodeterminación, intervención en asuntos internos de otros países. Yo no sé si necesariamente es que no le preocupen los derechos humanos, sino simplemente él quiere centrarse en su agenda doméstica, y obviamente esto tiene implicaciones diplomáticas. Pero lo que pasa, Pepe, es que ayer me contaba un analista, y es una dimensión que me parece que la podemos conversar. La doctrina Estrada no tiene nada que ver con el laissez-faire de violación de derechos humanos. Una cosa es no intervenir y la otra es permitir que haya violación de derechos humanos. Con la doctrina Estrada, México criticó el franquismo y abrió las puertas a refugiados de la guerra civil. Y criticó a Pinochet en Chile. Y criticó el apartheid en Sudáfrica. O sea, es una fórmula, es un pretexto que le permite a México selectivamente adherirse a Cuba, ¿no? Criticar a Pinochet, ¿no?
criticar a Sudáfrica y seleccionar en un ámbito propio de Guerra Fría, ¿no?, aquellos países que son antagónicos o son enemigos ideológicos, y a eso sí se les pasa la cuenta. A los aliados, a los que se simpatiza, a los que se simpatiza ideológicamente, a eso se les cerramos. Yo no diría que México permite que se vean los derechos humanos. Yo creo que es una posición política que están asumiendo, ¿no? Y la posición que ellos argumentan es, creemos que de esa manera podemos ser más constructivos en la búsqueda de una solución. Enrique. No, sí, yo creo que eso será el gran reto externo de México. México, si quiere tener más voz, quiere tener más peso, tiene que resolver estos puntos. A veces es un poco complejo porque hay internamente un discurso en pro derechos humanos, de los gays, de las minorías, pero externamente esta visión que no es una visión sostenible a largo plazo de criticar, por ejemplo, lo que Estados Unidos hace en la frontera y no criticar lo que pasa en Venezuela, Nicaragua y en Cuba. Vamos a cambiar de asunto, les propongo, para avanzar. Hay otras cuestiones de la actualidad que afectan a nuestro continente. Enrique, en Brasil los sin tierra están preocupados. Saben que la propiedad, la titularidad de la tierra siempre ha estado... ha generado la consecuencia de los conflictos. ¿Quién tiene la tierra? ¿Quién tiene la propiedad? ¿Quién tiene el derecho a uso? Y eso es una cuestión histórica, casi que sí me atrevería a decir, inherente a la historia de la humanidad. Pero en el caso particular de Brasil, la propiedad de la tierra siempre ha estado concentrada en manos de muy pocos, y hay un cierto movimiento ahora para continuar reivindicando el acceso a las tierras que están en manos de esa minoría, que además es muy próxima a Bolsonaro. ¿Qué pasa? Bueno, la situación es que con la victoria y en principio del gobierno de Bolsonaro, está claramente el gobierno brasileño a favor de los grandes empresarios de agronegocios. Brasil es una potencia de agronegocio y siempre, desde el gobierno de Fernando Henrique, es un gobierno más de centro, o gobierno de Lula, o gobierno de Dilma, había una propuesta de intentar hacer una reforma agraria, una reforma que nunca fue radical, pero hacía a poco. Ahora con el gobierno de Bolsonaro ha dicho que no va a más tener nada de reforma agraria. El gobierno puso los instrumentos oficiales en manos de los principales líderes de los grandes empresarios del campo de Brasil, y eso sí puede ser un punto de violencia, un punto de problemas, un punto de incluso violaciones de derechos humanos. Esto es uno de los puntos que genera preocupación no solamente económicas, sociales, pero también ambientales. Esos grupos de gran empresarios no son tan favorables a la preservación del medio ambiente. Está claramente se hablando ahora en el gobierno de Brasil a flexibilizar el control, el régimen de las unidades productivas en Amazonía. Están hablando directamente en permitir el aumento del desmate de Amazonia. O sea, todo eso es un punto que genera un poco de fuertes preocupaciones en Brasil en este momento. ¿Y eso está vinculado a la decisión del gobierno de Bolsonaro de retirarse del Pacto Migratorio de Naciones Unidas? No, eso todo un poco se conecta a todo eso, ¿no? O sea, Bolsonaro está diciendo que va a pensar incluso que si Brasil puede salir no solo del pacto migratorio, pero también, eso ya está decidido, pero también salir del Acuerdo de París, y con un argumento un poco criticado por sobre el cambio climático. Sobre el cambio climático. Él dice que no puede aceptar acuerdos de la ONU que impacten en la soberanía de Brasil. Pero los expertos dicen que no es verdad. El pacto migratorio no crea en nada violaciones a la soberanía de Brasil. No hay obligaciones de recibir migrantes, solamente que a los migrantes tienen que recibir con cuidado, con humanidad, con derechos. Y lo mismo con los Acuerdos de París. No hay impacto en la soberanía de Brasil, solamente reglas para mantener un poco, intentar evitar un desastre ambiental. Bueno, históricamente el tema de la tenencia de la tierra ha sido históricamente muy volátil en América Latina, ¿no? Me hizo recordar justamente lo que está pasando en Brasil, lo que pasó en México con la Revolución Mexicana, ¿no? Es decir, básicamente fue un movimiento de campesinos que buscaban que se redistribuyera la tierra de manera equitativa. Como decía Zapata, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, y fundamentalmente fue un movimiento de masas basados en la idea de la tierra. Entonces yo creo que es un tema muy delicado, muy sensible, hay que tocarlo con mucho cuidado, tiene que implicar muchos niveles económicos, muchos intereses económicos, pero fundamentalmente es un tema de gran volatilidad social. Cerramos. Bueno, mira, a ver, Bolsonaro obviamente es un líder de extrema derecha, populista. Yo estaré la próxima semana en Brasil, y en Brasilia
reuniéndome con altos funcionarios del gobierno. Hay muchos temas de alta preocupación. Hay por ejemplo, una disposición que le permite a un ministro de la presidencia importante, le da atribuciones para supervisar el trabajo de las ONGs, de la sociedad civil. Y eso me parece que es uno de los temas que pretendo discutir con ellos, porque refleja una falta de comprensión básica del rol que cumple la sociedad civil, que no puede estar subordinada o sujeta a un grado de supervisión o monitoreo por parte de ningún gobierno. Por esencia, la sociedad civil debe mantenerse en términos independientes del gobierno. Hay otras materias como, por ejemplo, la lucha contra la criminalidad. La criminalidad en Brasil es un problema serio, muy grave, pero hasta ahora lo han enfrentado con una policía muy mal equipada, muy mal formada, muy brutal. Y pareciera que la fórmula de Bolsonaro es darle aún más carta blanca a la policía para enfrentar la delincuencia, lo cual en la práctica puede inevitablemente incrementar la violencia, incrementar los abusos. Veremos cómo se desarrolla todo esto. Yo espero la próxima semana tener una mejor visión o comprensión de lo que se viene en Brasil. Es nuestra mesa de trabajo hoy con José Miguel Vivanco, con José López Zamorano y con Enrique Gómez Batista. Vamos a hacer una nueva pausa en el Poder Latino de hoy, en el Club de Prensa de hoy, y regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Continuamos en nuestra mesa de trabajo en este Club de Prensa del viernes, y lo hacemos con José Miguel Vivanco, con Pepe López Zamorano y con Enrique Gómez Batista. 21 días de cierre de la Administración Federal, 21 días que iguala al récord del año 95-96 con Bill Clinton. El presidente Donald Trump y los demócratas no parece que estén avanzando en su negociación, no parece que hay visos de ponerse de acuerdo, y por lo tanto el presidente mantiene la administración cerrada, y la mantiene porque no acepta un presupuesto que no incluya los 5.700 millones para el muro. Pero, Pepe, en las últimas horas hemos visto que parece que se está construyendo el argumentario para apostar por la emergencia nacional, lo cual le permitiría obtener fondos de otras presupuestos de la administración, y he leído esta mañana que esos fondos podrían provenir de las agencias federales para atención de desastres. Es así, no necesariamente va a ser una fórmula exitosa, porque sabemos que los demócratas estarían preparando, por supuesto, demandas en los tribunales para objetar los argumentos de una declaratoria de emergencia nacional. Uno de los principales es que si hubiera una emergencia, el presidente la debió haber decretado hace tiempo y no necesariamente en este momento, después de 21 días de cierre del gobierno, ¿no? Yo creo que no hay que perder de vista, independientemente de lo que haga el presidente, y coincido contigo, parece que está sentando las bases de esta declaratoria de emergencia, movilizando fondos, haciendo declaraciones públicas. Es lo que está ocurriendo con los 800,000 trabajadores que dejaron básicamente de recibir salarios, ¿no? Muchos de ellos han tenido que montar actos cibernéticos de recaudación de fondos, ¿verdad?, para pagar la renta, para pagar las colegiaturas, para pagar el seguro de salud, ¿no? Y esto muestra, lamentablemente, que la clase política de Estados Unidos pues está distanciada de la realidad de los estadounidenses, especialmente de los estadounidenses de clase media, que no tienen ningún tipo de apoyo. Pero lamentablemente tienes razón, el discurso también de los demócratas ha sido irreductible. No hay una manera en la que encontremos en este momento un punto común de acuerdo a través del cual se pudiera negociar. Lo que antes se había vislumbrado, la posibilidad de retomar el tema de la legalización de DACA, la seguridad fronteriza con el muro, en una especie de trueque allí para ver qué podían hacer, parece que está absolutamente fuera de la mesa. Claramente los demócratas no le quieren dar un triunfo político al presidente en este momento, y claramente el presidente y sus asesores creen que este concepto de insistir en el muro les juega bien con la base. Ya están proyectándose para las elecciones del 2020 y fundamentalmente están poniendo como rehén de estas rebatingas al público de Estados Unidos. Sí, en las últimas horas han visto ahora los titulares. Hemos visto cómo hay iniciativas imaginativas por ejemplo, a través de la web GoFundMe, que es
ve y ayúdame en la financiación de un proyecto. En este caso se abre el proyecto, se dice por qué y la gente que quiera puede aportar fondos. Y hemos visto cómo ha habido funcionarios que han abierto para, por favor, ayúdeme para llegar a final de mes, para pagar la hipoteca o los seguros de los niños. A mí me parece que discrepo de cierta manera con Pepe, porque a mí no me parece que en este tema exista una especie de responsabilidad compartida entre dos partes. Aquí hay un déspota que está en la Casa Blanca y que es Donald Trump, y que cree que él puede administrar el país como si fuera su finca privada. Y se le ha puesto en la cabeza, ¿no?, la obsesión del muro. Es una promesa a aquellos que lo votaron. Es un argumento esencialmente racista, falso además, o sea que lo promueve sobre la base del miedo, del temor a una inminente invasión de hasta terroristas que están allí al acecho esperando en la frontera con México. Y por primera vez, gracias al triunfo de los demócratas en la Cámara Baja, ya la pista se le ha puesto pesada. Y los pesos y contrapesos propios del sistema federal constitucional americano empiezan a funcionar. Yo espero que no se salga con las suyas y que, producto de este debate, quede en evidencia lo caprichoso y lo gangsteril que ha sido en el ejercicio del poder. La única razón por la que yo digo que hay un componente político, José Miguel, es porque muchos de estos demócratas que en este momento se están oponiendo al muro votaron por la ley de bardas. Muchos de estos demócratas que se oponen a una negociación pusieron sobre la mesa los 25,000 millones de dólares del muro a cambio de la legalización de los diemes, y en este momento le están quitando. Entonces, evidentemente hay un factor allí que tiene que ver con la coyuntura política. Exactamente, y eso están calculando. O sea, tal vez ellos podrían hoy hacer lo que hicieron en el pasado, negociar el muro en troca de, por ejemplo, una amnistía, una reforma migratoria profunda, pero no quieren ni debatirlo. Pero es que el muro no es un problema menor, son 5 o 6 o 10 billones de dólares. Es una cantidad de recursos extraordinarias que digamos que es un desperdicio total, ¿no? Todas las personas que entienden de esta materia te dicen que eso no sirve para nada, simplemente es para satisfacer los caprichos del que ocupa la Casa Blanca en este instante. Entonces, yo creo que hay que colocar las cosas en su justa dimensión. Yo entiendo lo que es la negociación política, por supuesto, y tratar de, sobre esas bases, conseguir unos progresos en materia migratoria, incluyendo específicamente a los soñadores, a los dreamers, aquellos que no nacieron en el país, pero se criaron y han tenido toda su vida en el país, están expuestos a una inminente deportación. Lo entiendo perfectamente, pero yo creo que es imprescindible colocar la responsabilidad en quien corresponda. Y en este caso, la responsabilidad de quien ha dirigido todo este asunto desde que ocupa la Casa Blanca es Donald Trump. Nada más, no quisiera dejar la percepción de que nosotros Enrique hace rato que está pidiendo la palabra. No, por favor. No quisiera dejar la percepción de que estamos a favor del muro. Absolutamente. No es un proyecto dispendioso, oneroso. Déjenme decir una cosa. Luego los oyentes se me quejan. Porque dice, es que usted solo invita a voces que están en contra del presidente Trump y en contra del muro. Y que por favor ponga balance. A mí me invitas por primera vez, así es que no. Yo invito a todas las voces. Yo invito a todas las voces, sí. Pero déjenme romper una lanza a favor del presidente. El presidente no ha engañado a nadie. El presidente, durante la campaña electoral, dijo que iba a construir un muro. Hay que recordar que en el año 2006, siendo Obama y Hillary Clinton senadores, se aprobó en el Senado con los votos de Chuck Schumer, de Barack Obama, de Hillary Clinton y de una mayoría demócrata, una ley que era la ley de la construcción de un muro en la frontera. Aprobaron 50.000 millones en 25 años. Sí, luego, Gustavo, los procesos... Sí, de acuerdo, tienes razón, pero se votó. ¿Por qué entonces los demócratas estaban a favor y hoy están absolutamente en contra? Las condiciones han cambiado radicalmente. Bueno, brevemente, porque Enrique había pedido la palabra. Pero este señor Trump se hizo elegir sobre la base de la promesa de un muro, ¿no?, que además lo iban a pagar los mexicanos. ¿No? Bueno, no te olvides de esa parte. Sí, no te olvides de esa parte que es muy importante. Pero no está engañando a nadie. No, perdón. Esto lo iba a pagar México. El muro lo iba a pagar México. Resulta que, y tú dices, no ha engañado a nadie. Pero eso es típico de los déspotas y es típico de los populistas. Bolsonaro está haciendo lo que dice. Chávez
hizo lo que dijo Enrique, que iba a sí, hacer. pero- Y AMLO está en la misma línea. Eso es una curiosidad, es una característica No es porque clásica él prometió que de hacer lo estos que puede populistas. hacerlo. O sea, el gobierno funciona con pesos contra pesos justamente por eso. Pero Ahora los- está funcionando. pero los- Ahora recién, gracias a que han Pero espere, recuperado el control de la Vivanco, Cámara. dejé hablar a los otros de la mesa. Pero los demócratas tal vez no quieren negociar ahora por cuestiones políticas. Pero puede ser que Trump sea el gran responsable por este impasse, pero lo que va a pasar no importa mucho en este momento en la política americana quién es de facto el responsable, quién va a entrar para la historia como responsable, pero cómo será la versión, quién está... los votantes americanos están viendo como responsable a Trump, que dice que puede ser que es fundamental, o a los demócratas que tienen mucho menos acceso a la prensa, a la televisión, y que están hablando, no, nosotros aprobamos una ley que permite la apertura del gobierno y en paralelo podemos debatir el muro. Pero ¿qué Trump dice? Que estaba en una reunión con los dos, con Pelosi y con Schumer, y ellos dijeron, no queremos nunca decidir debatir el muro. O sea, ¿cuál es la versión que va a ser la versión vencedora junto a los americanos? Este es el gran problema Claro, hoy. yo le voy a dar dos datos. Uno, cuando hablamos del cierre más largo de la historia del gobierno de Estados Unidos, ¿qué decimos? El cierre que se produjo con la presidencia de Bill Clinton. No me acuerdo en este momento La motivación. el motivo por el cual se cerró. Sé que fue durante la presidencia de Bill Clinton y eso es lo que pasará a la historia. Dos, una encuesta repetida de manera sistemática y por lo tanto comparable de Reuters y Ipsos. Le preguntó a los estadounidenses, le ha preguntado a la última semana de diciembre y la primera de enero. ¿Quién es responsable? ¿A quién hacen fundamentalmente responsable? 51% Donald Trump, un incremento de 4 puntos respecto al anterior. Los demócratas en el Capitolio, 38%. Los republicanos en el Capitolio, 7%. Si el shutdown se continúa más una semana, pueden poner en riesgo el recibimiento del cheque de alimentación de 38 millones de americanos pobres. Esto es un impacto tremendo, muy importante en la vida de las personas y con gravísimas consecuencias políticas. Y ojalá el precio lo termine pagando Donald Trump, que es el que extorsiona al país No deja- y al Congreso. no da puntada sin hilo pero usted, ¿no? ojalá, no, pero yo digo, yo lo que pasa es que, a diferencia de los panelistas acá, no me coloco en el centro de este debate. Yo creo que hay que tomar partido. Y aquí el que ha llevado al país al precipicio es el que Bueno, dirige la Pepe, Casa La para Blanca. diferencia es que nosotros somos periodistas, José Miguel, y tratamos de buscar algún Bueno, tipo yo de sé. balance. No, claro, está. Pero yo creo que sí es importante hacer notar. Coincido con la preocupación de José Miguel en el sentido de que probablemente no hay equivalencia perfecta en la responsabilidad. Y creo que hay un punto allí porque el presidente Donald Trump fundamentalmente ha cambiado su discurso básicamente cada semana. Es decir, primero que sí lo iba a pagar México, que sí iba a ser de toda la frontera, que sí iba a ser de concreto. Ahora estamos hablando de un muro de acero. Porque es un mentiroso, porque miente todos los días. Entonces- porque es que escúchame, hay estudios serios que demuestran que este señor, que es un mentiroso compulsivo, está todos los días mintiendo y tergiversando la verdad. No es fácil ganarse el campeonato de Cerramos el Pinochos tema. del Washington Post, pero yo creo que aquí ojalá prevalecieran una voz de la cordura y que por lo menos se reabriera el gobierno, no para tener a estos millones de estadounidenses como rehenes y que se arreglaran con el tema del muro por separado. Pepe, vamos a cambiar de asunto y te pregunto sobre la situación que está pasando muchos migrantes en el Mediterráneo. Huyen de conflictos en la ribera sur del Mediterráneo, conflictos como el de Siria, pero otros, y buscan un futuro mejor en Europa. Una explicación que aplica también perfectamente a Centroamérica y México respecto a Estados Unidos. En el caso del Mediterráneo, que muchos dicen que se ha convertido en el mar que es un cementerio. Hay algunos que intentan llegar, las políticas migratorias europeas no están dando la respuesta, los países no están unidos en su respuesta. ¿Quién sufre fundamentalmente? Esos países de la ribera norte mediterránea, que son Grecia, Claro. que son Malta y que son fundamentalmente Italia y España. La mirada a Europa que deja mucho de que desear en esta respuesta a la crisis que sufren muchos migrantes en el otro lado del Mediterráneo. Yo creo que este tema de los desplazamientos internacionales irregulares por motivos económicos, de desastres, de conflictos bélicos, es uno de los grandes temas del momento. A mí me parece que cuando ves a cada lugar del mundo hay un problema. Lo estamos viendo en América Latina, lo estamos viendo en la frontera con México, las caravanas, lo estamos viendo en el Mediterráneo, en Europa, en Medio Oriente, etcétera. Yo creo que es un tema que ya merita una intervención
global, no sé si de Naciones Unidas, aquí José Miguel me podrá ayudar, porque verdaderamente es un tema humanitario serio. Lamentablemente aquí a veces no tenemos la perspectiva tan clara de las tragedias individuales que ocurren cuando vemos simplemente que hay personas que se ahogan, personas que caen por las redes, etcétera, pero realmente es un problema de dimensión global que amerita, yo creo, una respuesta mucho más decidida, mucho más coordinada e integral de la comunidad internacional. Y no podemos pensar que solamente por tentar tener una vida mejor en Europa. Imagínate lo que hace una persona para poner sus hijos sin plata, sin condiciones, sin maletas, sin nada, en un pequeño bote para atravesar el Mediterráneo. El nivel de desespero de una persona que hace eso. O sea, es una situación humanitaria gravísima. Las personas están haciendo eso para huir de la hambre o de la violencia, de la guerra, de muchas cosas terribles. Esto es la fundamental. ¿Por qué las personas hacen eso? Nadie o mucha gente, la inmensa mayoría, no gustaría de salir de sus países. El problema es las condiciones que esos países viven en grande parte por histórica influencia de los países europeos y de Estados Unidos en Centroamérica. Y la migración, esta migración que nosotros vemos en Europa, obviamente que es lo que explica lamentablemente el surgimiento de movimientos fascistas en Italia, el crecimiento del nazismo y grupos pro-nazis en Alemania. Felizmente contamos hasta ahora con Angela Merkel, que ha tenido una posición muy firme y muy valiosa, defendiendo estos derechos, acogiendo a los inmigrantes con sí, las la políticas posición distintas. de Merkel ha sido complicada. Pero ha sido realmente ejemplar. Ahora, yo creo que es importante también hacer un contraste entre lo que ocurre en Europa con lo que ocurre en América Latina y la solidaridad que ha demostrado América Latina con los inmigrantes venezolanos. Tú decías, los inmigrantes que salen en un bote con la familia, sin recursos, pero por Dios, hay 3 millones de venezolanos que están hoy día fuera de Venezuela y que salen caminando y que salen con lo puesto y que muchas veces dejan hasta a sus niños o algunos de sus niños en manos de los vecinos o de los abuelos con la esperanza de conseguir trabajo en algún sitio en América Latina para poder enviarles remesas y poder mantener a la familia. Y la respuesta de Colombia, que ha recibido 1 millón de inmigrantes venezolanos, ha sido realmente ejemplar. La respuesta de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Chile, de Brasil hasta ahora, yo creo que a diferencia de Europa, en América Latina yo diría que hay una muy buena noticia en la manera como descoordinadamente, en términos buscando algunas soluciones de parche, si tú quieres, pero en términos generales ha habido una acogida hacia los inmigrantes venezolanos, este éxodo masivo. Y abonando a ese punto, el tratamiento que muchos migrantes centroamericanos recibieron en México, ¿no? Justamente sí. Yo creo que las personas mexicanas de más bajos ingresos, que les abrieron las puertas de su casa, que les prepararon tortas, que les prepararon tacos, muestras de solidaridad. También hubo lo opuesto, por ejemplo, en Tijuana, algunos grupos en rechazo, pero mayoritariamente el papel tan importante que ha jugado la sociedad civil en apoyar a estos migrantes. Y ahí en migrantes. los medios de comunicación tenemos también que hacer un poco de autocrítica. Es decir, es cierta la acogida generosa y la hemos documentado y la hemos explicado, pero en cuanto hay un conflicto con un grupo pequeño de vecinos que están en contra o que unos migrantes recién llegados cometen algún tipo de irregularidad, infringen la ley, etcétera, la prensa inmediatamente se fija en el caso pequeño y olvidamos la dimensión más grande. Sí, en Brasil, más que eso, tenemos un punto que ahora algunos políticos están empezando a crear un sentimiento de odio. Hay un discurso de algunos políticos de Brasil en contra de venezolanos, en contra de los migrantes, y olvidando que brasileños fueron hechos. El Brasil es un país de migrantes donde judíos y musulmanes viven bien, donde no hay problemas. No, los países de América Latina son países de migrantes. Sí, exactamente. Que se lo digan a los argentinos, no a los podemos chilenos. Caer en la trampa de que intentar copiar el discurso de odio de Estados Unidos y Europa en Brasil. Eso sería fatal para Latinoamérica. Cerramos el tema, José Miguel. Mira, yo creo que en este punto también no hay que olvidar que la crisis migratoria que se vive en América Latina, y no estoy hablando de Centroamérica hacia los Estados Unidos, tiene un solo nombre, Nicolás Maduro. Es Nicolás Maduro el responsable y el único responsable de la debacle económica, política, social, que obliga a miles de venezolanos a buscar un futuro distinto fuera de sus fronteras. Última pausa en nuestro club de prensa de hoy. Ya regresamos con la mala semana. ¿A quién se la dan nuestros analistas? Se lo contamos al volver.
Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Tiempo para la mala semana, para darle una mala nota a quien ha tenido en los últimos 5 días un mal momento. ¿A quién se lo damos, Enrique? Bueno, yo elegí a Jair Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil, que está a 11 días solamente en la posición y por lo menos una vez por día tuvo una negación del gobierno. Anunció que ofreció una base militar a Estados Unidos. Su ministro de Defensa ha dicho que no. Ha dicho que ya ampliar impuestos. Su ministro de Economía ha dicho que no. Todos los días está pasando esto. Está mostrando mucha dificultad de poner en práctica lo que prometió en su gobierno. Fue elegido con la promesa de hacer cambios radicales, de hacer una nueva manera de hacer política y todos los días con casos de negación de sus asesores, teniendo que negarse o con casos nuevos de corrupción en su gobierno. Por ejemplo, el hijo de su vicepresidente ahora recibió una promoción increíble en un banco estatal de Brasil y todo eso llena a problemas de coordinación y hay un olor de la antigua mala política de Brasil. ¿Qué crees que nos revela eso? Yo creo que no hay salvadores de patria. Nunca hay en ningún sitio. Nadie solito va a hacer un cambio que todos quieren. Y eso solo se pasa con la participación efectiva de la población, de los políticos, todos. No hay salvadores de patria. Qué buena esta frase. Aplica no solo a Brasil. Sí, aplica yo creo que no. a Estados Unidos, aplica a Francia, aplica al Reino Unido, aplica a México. Venezuela. Interesante. No hay salvadores de patria. Pepe, la mala semana. Bueno, yo creo que una semana no muy buena es para el hombre más rico del mundo, o debería decir para el matrimonio más rico del mundo, que es el de Jeff Bezos y Mackenzie Bezos, el titán atrás de Amazon y también dueño del diario The Washington Post aquí en la capital. Ahora ya sabemos, ya es oficial, están divorciándose. Y la gran interrogante es qué va a pasar con la fortuna de 130,000 millones de dólares de Bezos y por supuesto también con el futuro de Amazon, ¿no? El gran gigante cibernético del comercio electrónico. No sabemos en este momento si hay un acuerdo prenupcial. De no haber el acuerdo prenupcial significaría que la señora Mackenzie Bezos sería legítima propietaria de la mitad de la fortuna de Bezos. Estamos hablando de la mitad de 137,000 millones de dólares, lo cual sí podría tener un impacto sobre Amazon, porque el control que él tiene se basa en las acciones y en este caso, si le dan la mitad de las acciones a la esposa, quedaría él disminuido y probablemente no tenga el control absoluto de la empresa, aunque sabemos que es el espíritu detrás de esta gran corporación. Así que es una de las grandes historias de las que se habla aquí en Washington. Lo que pasa es que me parece muy interesante cómo lo planteas, como la fortuna de Bezos. Podríamos perfectamente decir por qué, y te pregunto, no decimos la fortuna de la familia Bezos. Bueno, dije, o el matrimonio más rico del mundo, así que me corregí de inmediato. Sí, tienes toda la razón, evidentemente, y la ley de Estados Unidos protege a la esposa, incluido si hay un acuerdo prenupcial, entonces probablemente eso se va a litigar, pero de cualquier manera, muy probablemente esto va a continuar siendo tema en la opinión pública. Nunca sabremos cuántas de las decisiones de Bezos no fueron de verdad ideas de ella, por ejemplo. Sí, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Oigan, y además la consecuencia de eso, Pepe, sería que la mujer de hoy de Bezos pasaría a ser la mujer más rica del mundo. Absolutamente, es una de las posibilidades. O sea que incluso desde el punto de vista de las listas Forbes, la mujer acabaría algunos cambios. Liderándola. Vamos a ver si se hace público en el caso de que haya habido un acuerdo prenupcial. Ahora sabemos que tienen 25 años de casados. Probablemente, quiero yo creer, no había ese acuerdo prenupcial porque hace 25 años no se imaginaba que Bezos iba a ser el hombre más rico del planeta. Me dan un minuto de programa para José Miguel. Mira, yo creo que la peor semana la ha tenido Maduro en su inauguración, su ceremonia de inauguración. Imagínate que han asistido 4 jefes de Estado latinoamericanos, todos ellos del mismo tinte ideológico, el cubano, Salvador, Bolivia, Nicaragua. ¿Pero El Salvador dentro de ese grupo? Pero escúchame, pero la nota curiosa la pone el jefe de Estado de Osetia del Sur, un país desconocido hasta ahora, reconocido como país solo por otros 5 países. Entre los países que reconocen a Osetia del Sur como un país viable está la isla Nauru, que es una isla pequeñita de 21 kilómetros cuadrados. O sea, creo que es evidente que este señor más aislado no puede estar.
la mala semana de nuestros analistas hoy en este Club de Prensa. Y con esto cerramos la semana. Les deseamos a ustedes un feliz fin de semana, un feliz viernes y fin de semana, para que regresemos con baterías nuevas el lunes. Gracias por habernos acompañado, por su tiempo, y a ustedes por haber estado ahí y por elegirnos. Feliz día.